Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles en este día, ¿cierto? Disfrutando un tiempo más de café con raíces, Con aroma. aroma Torá, Amén. con el libro de Deuteronomio. Ya entramos a De Barim. Devarim, ¿cierto? El libro que significa palabras, Palabras. ¿ya? Donde estamos recordando en este libro, ¿cierto? Todo aquello que aconteció en el desierto, toda la Torá que Dios entregó a Moisés Ujú. y que se está repitiendo también en esta ocasión como un recordatorio, ya momentos previos ya a entrar a la tierra prometida. Entonces, vemos algo muy lindo, ¿cierto? Un recordatorio de todo lo que necesita el pueblo antes de entrar a la tierra. Así también nosotros estamos recibiendo nuevamente sus palabras, ¿cierto? Hay un versículo que me acuerdo de esto, es que el Espíritu Santo nos recordará, ¿cierto? Ujú. Todo lo que Él nos ha hablado. Y este libro de Barim, Palabras, también recuerda, conecta con esta palabra que el Señor está recordando nuevamente a nuestras vidas antes de entrar a la La tierra tierra prometida. prometida. Amén. Así que con este rico café vamos a ir a lo que es la porción del día de hoy. Amén. Así que vamos a Amén. orar. Amén, para que siempre sea el Padre guiándonos a través de su Espíritu, en Amén. entendimiento. Amén. 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 Amén, Padre eterno, te damos gracias por esta porción de tu palabra donde tú nos relatas los años que ellos anduvieron en el desierto, de los pueblos a los cuales también tuvieron que ir derribando, Padre. Tú vas guiando, Señor, también nuestra vida, de día en día, Padre, en este desierto que vamos viviendo, y de Así cada es. gigante también que se pueda levantar y de cada obstáculo que debemos avanzar. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y nos ayudas. Gracias por esta porción en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Y vamos entonces, estamos en la quinta liyá hoy, lo que es Deuteronomio, capítulo 2 versículo 2 al 30. Al 30, sí. Esta parte habla sobre, como Ujú. bien decía en la oración, sobre los años en que el pueblo pasó en el desierto y Ujú. específicamente a cada uno de los pueblos que podía y los que no podía entrar o derribar. ¿Ya? Correcto, sí. Entonces vamos, dice, luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Adonai me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, los primeros, Ujú. que habitaban en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Saúl el monte de Seir. Ujú. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Adonai tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Adonai tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de la Arabá, desde Elat y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto a Moab. Esta primera parte nos Amén. habla de Esaú, Ujú. de la tierra que le fue dada a Esaú, Claro, claro, del, el del- monte del de momento en Seir. que el pueblo de Israel tenía que pasar por esa tierra, ¿ya? Y había una promesa también para la herencia, o sea, para los descendientes, ¿cierto? Así es, De Saúl, de que en el Esaú. fondo era el monte de Seir, todo ese sector que él se lo había dado, ¿cierto? También al hijo eh, De Jacob, de Jacob, ¿cierto? descendiente de Abraham, Correcto. a sus hijos y a su descendencia. O sea, el hijo de Isaac, De ¿cierto? Isaac, Jacob y claro, Esaú, ¿cierto? de la Y promesa de también Abraham. Esaú es conocido también como Edom, Edom, ya que sí. significa rojo, también relacionado con el potaje o la preparación, ¿cierto? Ese guisado, que siempre decimos el guiso de lentejas, ¿cierto? Que Mm, eran rojas. Y está relacionado obviamente con todo lo que Dios también le dio a él como herencia, ¿ya?
Entonces aquí también hay lugares que Dios también está respetando, ¿ah? O sea, vemos a un Dios de pactos, un Dios De de promesas, promesas, que es exacto, fiel también a lo que ha dado. exacto. Y aquí le da instrucciones específicas que no puede tocar ni siquiera la planta de un pie, o sea, ni Nada. siquiera lo mínimo de tierra, que no debían atacarlos, debían incluso ser muy respetuosos de no tomar nada, nada, sino que todo debía ser comprado. Comprado. Si querían comer algo, debían comprarlo, si querían tomar agua, debían pagarla. Entonces, muy, muy claro el Señor, muy justo también en todo este proceso, y solamente ellos podían tomar la tierra que Él les había entregado. ¿Mm? Mm, Así que el territorio de Edom o de Saúl debía ser respetado porque también era descendiente directo de Abraham. mm. ¿Mm? Por lo tanto, había también una herencia, por eso también que toda esta tierra que le prometió a Abraham también involucra a estos descendientes, ¿cierto? Que si bien no son directamente de Jacob, donde viene Israel, pero que también eran descendientes de Abraham y por lo tanto también tenían parte en tierra que el mismo Señor les había prometido. Sí, que le había prometido y fue muy celoso en esa promesa también que les da porque uno se imaginaría que si él no Ujú, sirve a Adonai, si él no está con Adonai, quizás podría haberse roto esa promesa, pero sin embargo él mantiene su palabra, ujú, que había dicho que a los descendientes de Abraham él iba a dar la tierra. correcto. Entonces, hay una cosa que yo pensaba mientras leía todo esto y yo decía cómo esto se traspola también a nuestras vidas hoy día, Ya, ya, ¿cierto? claro. Porque nosotros vivimos en el mundo Ajá, y a nosotros nos cuesta dinero muchas cosas. correcto, sí. Por lo tanto, yo entiendo que hay cosas que sí nosotros debemos, porque uno espera como a veces en el Padre que vengan muchas bendiciones, que todo Ah, sea como claro. bendición. Ujú, Hoy tuve una bendición, hoy tuve esta bendición, tengo muchas bendiciones. Sin embargo, acá, cuando ellos pasaron por la tierra prometida, o sea, pasaron por la tierra de Saúl, ellos tuvieron, les decía, si quieres comer, tienes que pagar, si tienes que beber, tienes que pagar. Entonces, ujú, muchas veces nosotros aquí también no estamos viviendo en nuestra tierra, la tierra prometida. Aquí claro. hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que Mm, pagar y que pagamos usualmente. claro. Y a veces se encarece las cosas, Ujú, pero debemos pagar. Pero también hay una promesa donde dice el Señor que nada nos faltará. mm, Que Él nos dará la provisión, así como se la dio al pueblo de Israel para poder también hacer esto en forma ordenada y correcta. claro. También nosotros también vivimos así aquí y ahora. Eso. Amén. Bueno, hay Eh, algo interesante, bueno, antes de pasar o continuar, ¿Mm? Edom, ¿cierto? O Esaú, o ¿Mm? Esab, es lo que después, a través de sus descendientes, va a ser Roma, Exacto, sí. el Imperio Romano, ¿cierto? El color que caracterizaba al imperio era el color rojo, ¿ah? Precisamente. Las capas Y rojas, si nuestros bien, y soldados. si bien en esta época, ¿cierto?, de conquista de la tierra y de el proceso del desierto, Israel no tiene autorización de parte de Dios para tomar este territorio, ¿cierto? Hay profecías posteriores, sí, Mm, que Edom se tendrá que someter a su hermano, ya, en este caso Jacob, Israel, ya, y que, porque también Edom se levantó contra su hermano, ¿ah? Sabemos que obviamente uno de los que persiguió mucho al pueblo judío, ¿cierto? precisamente el Fue pueblo el Imperio romano. Romano. Recuerden, fue Roma, ¿cierto? Descendientes de Edom, de Saúl, Mm, quienes destruyeron Jerusalén, destruyeron el el templo. templo. Entonces también hay un juicio allí que habla también sobre el futuro de Edom, Mm, ¿ya? Edom tendrá que someterse y estar abajo, ¿cierto? Bajo la autoridad después de Israel. ¿Mm? Así que es interesante también ahí un poco entender esos tiempos y esas profecías también que hay sobre Edom. ¿Mm? sí, hay hartas profecías donde él dice que él va a ser el que... Bueno, acá en Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de bolsa, con vestidos rojos? Ujú, Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ujú, Yo dice, el que hablo en justicia grande para salvar. Entonces, él es el que va a pelear por nosotros claro.
Y por eso que debemos estar nosotros también confiados en esta promesa. Así es. Amén. Amén. Así que interesante también el comprender un poco por qué la Biblia, aquí la Torá, nos muestra estos pueblos, ¿cierto? Todas estas naciones, porque siempre nos va conectando con los descendientes, ¿ya? Desde Noé, ¿cierto? Principalmente las 70 naciones y de ahí derivan los distintos pueblos. Entonces aquí es súper importante las descendencias, ¿ah? Para Dios es muy importante la descendencia y con cuál ésta se mezcla, ¿ya? Porque obviamente Él prohibió que Israel se mezclara, ¿cierto?, con otras naciones, ¿ya? Porque era muy importante mantener esa descendencia pura de Abraham y no mezclarse precisamente con pueblos que tuvieron relaciones con Nefilim, ciertos gigantes, ¿cierto? Todos estos que estaban en los distintos pueblos cananeos, los cuales Dios mandó destruir completamente. Entonces, también trajo mucho juicio cuando se mezclaban con las mujeres, ¿cierto?, de otros pueblos, porque lo que se necesitaba era mantener una descendencia limpia, pura, apartada, ¿cierto?, con mucho cuidado de contaminarse paganamente, idolátricamente, pero principalmente también genéticamente, ¿ya?, con estos pueblos, ¿ya? Entonces era también uno de los cuidados que Dios también puso mucho énfasis a Israel. Amén. Después, ¿qué sigue diciendo? Versículo 9. 9 dice, y Adonai me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces los semitas habitaban en ella antes como un pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Gigantes. Claro. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Adonai por posesión. Levantaos ahora y pasad por el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento, como Adonai había jurado. Y también la mano de Adonai vino sobre ellos para destruirlo de medio del campamento antes de acabarlos. Hasta acabarlos. Entonces, aquí también vemos un poquito la situación, ¿cierto?, de los pueblos que habían tomado esos territorios y que principalmente habían muchos descendientes de gigantes, ¿ya? Los descendientes de Anac, los Anakim, ya estaban por ahí los Somsoneos, estaban ahí varios pueblos que eran de gran estatura, ¿ya? Y obviamente estos habían conquistado también esos lugares y Israel, ¿cierto?, no pudo entrar a la tierra la primera vez, ¿ya? Cuando estaba en el segundo año. En el segundo año podría haber entrado a la tierra prometida, pero obviamente la situación de mandar los espías y ver precisamente la amenaza que había, ¿cierto?, de estos pueblos que eran gigantescos, ya hizo traer mucho temor y obviamente vino un castigo, un juicio de parte de Dios, dijo no, ustedes no van a entrar y los mandó de vuelta. Entonces desde ese punto pasaron 38 años, más los 2 años, suman los 40 años que finalmente Israel estuvo en el desierto, antes de entrar a tomar posesión de la tierra, donde tuvo que perecer toda una generación incrédula, toda una generación, ¿cierto?, que se rebeló en el fondo contra el Señor. Sí, y acá también habla sobre Moab, porque dice que no pueden tomar tampoco la tierra de Moab, porque es heredad de los hijos de Lot. Correcto, porque los moabitas y los amonitas son los descienden de Lot, ¿cierto? Sus hijas ahí, ¿cierto?, viendo obviamente que iban a quedar sin descendencia, tuvieron hijos de su padre, Lot. Y de ellos, de esa descendencia, se levantaron 2 pueblos.
Claro, dos pueblos grandes. Y de hecho los moabitas fueron los que más adelante después incitaron al pueblo a caer, Las ¿no? Las moabitas, correcto. moabitas, de ahí viene todo, de las hijas de Lot. Mm, cierto, Más, más aún, dice ahí el padre que no pueden tomar la tierra de Moab. claro. Lot no era descendiente no era descendiente de Era Abraham, familiar de era un Abraham, claro, familiar pero de no eran Abraham. descendientes de Abraham, pero también Dios le había Pero prometido a él prometido una una heredad. parte de la tierra. Algunos también comentan que fue porque Lot guardó silencio en Egipto Mm. cuando, cuando fue Abraham dijo presentada a su que Sara hermana. era su hermana. Entonces, como beneficio, bendición de lo que él hizo. Algunos Claro, dicen que también fue considerado comentan, bajo la heredad de Abraham. exacto. Pero lo claro está es que el Bueno, Lot también fue padre, salvado, sí, ¿cierto? Por el Señor en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces, obviamente también allí había una consideración para él. sí, claramente eso, ellos, claramente Lot está bajo la bendición del padre, en este caso de Claro, darle una tierra y que nadie toque su tierra. exacto. Sí. Luego el 16 dice, y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Adonai me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerquen los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de Amón, pues a los hijos de Lot lo he dado por Ujú, heredad. Ahí hablamos de Moab y Lot. Porque tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los ujú. cuales los amonitas llamaban somsoneos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Adonai destruyó delante de los amonitas. Ujú. Estos sucedieron a aquellos que habitaron en su lugar, como hizo Adonai con los hijos de Saúl que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Oreos, y ellos sucedieron a esto y habitaron en su lugar hasta el día de hoy. Ujú. ¿Ya? Y a los hebeos que habitan en las aldeas de Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Ornón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Amén. Ahí, bueno, solamente comentar un poquito lo interesante es que, bueno, también se le prohíbe a los hijos de Amón, obviamente Sí, también son los descendientes tres de pueblos, Lot, sí. claro, Esaú, Esaú, ¿cierto? Por parte de Isaac, ujú, ¿cierto? Hermano de Jacob, y también los dos hijos de Lot, ¿cierto? Amón y Moab. Ellos estaban prohibidos que pudieran tocar. su tierra. Con ellos eran 10 pueblos, ¿cierto? Que estaban habitando en la tierra de Canaán, pero solamente se les entregó a 7. Sí, Los heveos, jebuseos y todos esos que mencionan, ¿cierto? Fueron conquistados obviamente por Israel. Pero lo interesante acá también es que, fíjense que qué interesante es ver cuando Dios te dice, no, no entres acá, no toques esto es lo que te voy a dar. Vemos también una dirección como la que daba el Espíritu Santo también ujú. en los tiempos de los apóstoles. Ah, claro. Decía, acá no entren, acá no prediquen, vayan a tal parte y allá háganlo. Mm. Entonces aquí vemos la misma dinámica, o sea, la que dice, no entren acá, no toquen nada de esto, pero sí, acá entren y tomen posesión porque yo les he entregado. Entonces aquí fíjense, primero dice, yo les he entregado y después vayan y tomen posesión. Claro. Entonces fíjense, eh, creo que está en el versículo, lo último que leíste, Acá. ahí está, Hoy comenzaré a eh, poner tu temor y tu dice, no, espanto. levantaos, dice, Ah, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella. Entonces fíjense cómo actúa. Primero el Señor ha entregado algo y después lo tomas por posesión. claro. O sea, primero hay una palabra, Mm, ya que es una palabra de fe, una palabra profética, ¿cierto? Una dirección del Espíritu, una dirección de Dios, y luego viene el accionar. ¿Mm? Entonces Él dice, yo te la entregué, ahora tómalo. mm. No dice, tómalo porque yo lo No te lo voy a entregaré. entregar.
Dice, yo te lo entregué, tómalo. Entonces, qué importante es moverse también con una dirección clara de parte de Dios. Hay que entender que no todo es sí y no todo es no. Entonces eso también nos hace a nosotros depender mucho de la dirección de Dios para nuestras vidas. Creo que es importante eso, tener dirección, porque yo puedo decir, no, es que hay que predicar y hay que predicar en todo lugar. Pero cuidado, a veces Dios dice, no, no prediques aquí todavía, no es tiempo. Ve y hazlo acá. Entonces eso también lo veíamos los apóstoles, decían, ¿cómo Dios va a prohibir que prediquen? Pero Él decía, no, no entren en esta ciudad, vayan a tal lugar, porque allá está preparado el terreno, el lugar para que lo hagan. Entonces aquí también vemos un poco de que este mover profético, este mover en fe, tiene que siempre estar guiado por una dirección de Dios. No es la fe que yo tenga, que yo crea, que yo piense, sino que también tiene que haber una palabra que direccione nuestro accionar. ¿Mm? Amén. Solamente comentar eso por lo menos ahí. ¿Mm? Bueno, y después habla sobre la derrota de Sehón, Ujú. Israel, y dice, y enviaré mensajeros del desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré el agua también me darás por dinero, y beberé, solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que Adonai nuestro Dios nos dio. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Adonai tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón Ujú. para entregarlo en tu mano hasta hoy. ¿Cómo está hoy? Amén. Amén. Entonces, bueno, ahí vemos las últimas, bueno, indicaciones de esta aliyá eh, para Israel, donde el Señor ahí sí entrega, ¿cierto?, a Sehón, ¿no? Que era el rey de Hesbón, ¿ah? Y por lo tanto, este rey se niega, ¿ya? Se niega a dejarlos pasar. Y obviamente eso es un argumento también para que Israel tome este pueblo, lo conquiste, ¿cierto? Porque dice que Dios endureció el corazón de este rey. Y hay una intervención también ahí divina, ¿cierto? Para que se negase y efectivamente también provocara eh, una guerra, ¿ah?, contra ellos, y que posteriormente ellos libran y ganan. Bueno, en la secta Liyada se comienza a hablar de eso, así que no nos vamos a adelantar, pero qué importante acá es esta combinación de la fe, el creer, obedecer, pero también con una dirección, ¿ah?, de parte de Dios. Esto te daré, esto no te daré. Esto puedes tomarlo, esto no puedes tocarlo. Esto tienes que comprarlo, aquí te voy a bendecir. Exactamente, aquí te voy a dar, pero esto tienes que comprar y pagar. Entonces, ahí yo creo que nos deja fuertemente la necesidad de depender realmente completamente de la dirección de Dios. No hacer las cosas porque nosotros pensamos que son correctas o porque están lógicamente son buenas, sino que hasta en eso tiene que haber una dirección, un tiempo, un momento para hacerlo. Por ejemplo, Dios no le iba a entregar a Edom. Eso lo va a hacer después. Pero en esta etapa no iba a entregar a Esaú. Pero después sí. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con Amón y Moab. También los va a poner bajo sus pies. Pero en este tiempo, no. Entonces también hay cosas que tienen su cumplimiento, hay cosas que tienen su propósito, hay cosas que no son ahora, serán después. Y ahí la fe en nuestro accionar es clave para movernos siempre. Fíjense, nosotros antes hablábamos de la fe, no, es que tú tienes que hacer esto nomás, por fe tienes que hacerlo. Pero en el hebreo tenemos una conexión de que la fe va relacionada con la obediencia. ¿Ah? Entonces,
la fe no puede soltarse de la obediencia a Dios. Yo no puedo creer y hacer algo porque lo creo, sino más bien yo hago algo porque obedezco. Y para tener fe, entonces, por eso la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo oigo la palabra me lleva a un mandamiento, ¿ah? A una palabra de Dios, a una voluntad de Dios, y yo me muevo en fe, en el fondo, no porque creo solamente, sino porque estoy obedeciendo esta palabra. Entonces ahí creo que hay una conexión aquí, lo vemos muy, muy fuerte. Porque claro, o sea, él puede haber dicho, no, pero si nos mandó a conquistar todo, Claro. vamos, conquistemos. Y como decimos un buen chileno, se arrancó con los tarros, como dice. Y no, pues en realidad aquí hubo dirección de Dios de que sí y que no. Yo creo que esto nos habla fuertemente de cómo nosotros hoy día tenemos que movernos en fe. En realidad, más que creer solamente es obedecer, movernos en obediencia a la palabra, al mandamiento que el Padre nos da. Amén. Amén. Bonito, hermoso. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Así que conectados siempre a la obediencia, a la palabra, conectados siempre a la dependencia, a la oración, a la dirección de Dios, a la palabra profética, ¿cierto? Que es la escritura, que tiene que direccionar nuestra vida. No es llegar y hacer, no es llegar y movernos, sino actuar en fe, pero esa fe conectada a la obediencia. No solamente al creer lo que yo quiera creer. Amén. Un poquito nomás o sea, en base a lo que tú estás hablando, y está muy conectado también con lo que dice Romanos 4:17, Ya. que dice, las cosas que están en el mundo celestial son vistas, confesadas y recibidas por una persona que cree, para que con el tiempo sean manifestadas en el mundo físico. La fe es la convicción de algo que está en el mundo celestial, se va a materializar tarde o temprano. Aunque no se vea en estos momentos con los ojos físicos, como está escrito, y ahí como tú bien decías en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Fe, obediencia. Ahí está la clave. Amén. Amén. Bien, vamos a orar entonces para que obviamente esta palabra y todo lo que el Espíritu siempre va a seguir ministrando, hablando en nuestras vidas, pueda ser poderoso y pueda también impactar nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Exacto. Lo que estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo el día de hoy. Hay muchas cosas que Dios nos va a permitir que conquistemos en este tiempo. Lo vamos a conquistar más adelante, pero nosotros permanecemos en esa obediencia, la fe, en la obediencia a lo que Él nos está diciendo. Ahora, ¿qué debemos hacer hoy? También hay una palabra que nos direcciona a qué debemos hacer y qué no debemos hacer todavía. Amén. Todo Él lo dará a su tiempo. A su tiempo. Amén. 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 Padre, muchas gracias por la palabra que nos ministras el día de hoy. Gracias porque siempre hay tanta riqueza en tu Torá, tanto entendimiento, tanta revelación para nuestra vida y que nos lleva a definir cómo hoy nos movemos, Padre, en este tiempo. Qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo estar realmente conectados contigo, sujetos a tu palabra, entendidos, Padre, en la dirección que tú estás dando. Padre, no haciendo porque sí o no haciendo porque no, sino que con una palabra clara, una dependencia, una relación donde hay comunicación, Padre, en lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Padre, donde quieres que entremos, donde quieres que no entremos. Padre, donde quieres que conquistemos y donde no. Así, Padre, que podamos vivir en este tiempo conectado al Espíritu, al Ruaj, que nos está revelando lo que realmente debemos hacer. Gracias, Padre, por la dirección que nos entregas a través de esta porción de tu palabra. Te bendecimos y te alabamos y te damos muchas gracias siempre en el nombre precioso de Yeshua. Amén. 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 Muy bien, espero que sigan disfrutando este día, sigan disfrutando su cafecito, ya, y por supuesto de la porción de la Torá que tenemos el día de hoy. Así que un saludo, muchas bendiciones para todos y bendecido día. eso es, shalom, shalom. Shalom. Nos vemos.